Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal Grandezas de Lilliput, un canal para el arte y la literatura, para charlar con varios protagonistas o personajes del campo literario, para hablar sobre temas literarios y ya saben, si no se han suscrito, pues háganlo. Y también al final, si les ha gustado este video, pues también denle me gustan, pueden poner sus comentarios. Hoy tenemos a Carlos López con nosotros, poeta guatemalteco y mexicano también, poeta, ensayista, que lleva aquí en México. ¿Cuántos años llevas en México, Carlos? 44. Ya ya eres más mexicano que guatemalteco, ¿no? Llevas más de la mitad de tu vida. Digo, la mitad de 44, la mitad de 88 es 44. Llevas más de la mitad de tu vida aquí. Sí, llegué a los 26 años, ya casi. Voy a ser el doble de Como años. mi, como mi padre que llegó, mi padre llegó de Puerto Rico a los 24, 25 No, años y ya se quedó aquí. el Ujú. triple de tiempo, sí, ¿no? Ya llevo Sí. el doble, ya, a los 52. Tengo 70. Sí, ya voy para. Sí, la mayor parte de mi vida la he vivido por fortuna aquí en este país, al que amo. Y a su literatura, supongo que también. La literatura guatemalteca es extraordinaria, ¿no? Sí, También tiene desde- grandes autores. Muchos de ellos, por cierto, han estado aquí. Pues es que la cercanía, ¿verdad? y la necesidad de preservar la vida. Ujú, El exilio mexicano, el exilio guatemalteco en México ha sido potente. Mm, ujú. No sé por qué siempre que hablan del exilio español, no le dan importancia al exilio latinoamericano, A porque los pues, chilenos, por ejemplo. por ejemplo, que les dio tanta ayuda a Luis Echeverría, hasta casa les dio, ¿no? Ujú. No sé por qué, es que son güeritos, es que los que emigran también, acuérdate que los que emigran son los que tienen posibilidades económicas. La gente pobre no puede desplazarse ni a la frontera más cercana a pie. Es el sentimiento del colonialismo que no se nos quita. Parece que solo el exilio español valiera, ¿no? Y, Ujú. por ejemplo, no valoran los aportes de Tito Monterroso, de Luis Cardosa y Aragón, de Carlos Illescas, de tantos grandes escritores, Mario Palleras también, ¿verdad? Mario Palleras, sí, sí, sí. Ujú. Buenísimo. El que hizo el poema Mi General, o General, que se titula General. Arce se llama. Manuel José Arce, Manuel José grandísimo. Arce. Gran Él poeta, no, ¿no? él no vino exiliado a México, él se fue a París directamente, salió exiliado también, pero se fue a París, él tenía más dinero, tenía forma de irse más lejos, pues. Gran poeta, ¿cómo no? Y un gran ser humano. Ah, Sí, ah. sí, sí. Pues mira, además de poeta y de escritor, de ensayista, también eres editor, te has dedicado a la edición de libros, también escribes palíndromos, tienes un montón, muchísimos libros de palíndromos y tienes una editorial que es Editorial Praxis, que lleva ya muchísimos años editando libros. Hay entre todos los libros de Praxis, hay particularmente dos que me llaman muchísimo la atención. Son dos antologías. Me refiero a los libros de antologías, obviamente no a los de un autor específico, pero estas son dos antologías que tú hiciste. La primera se llama Consejos para Escritores. Este es la portada, Consejos para Escritores. Y el segundo es Puntadas de Escritores, Puntadas de Escritores. En el primero recopilas una gran cantidad de credos, de decálogos, de artes poéticas de muchísimos autores. Veo aquí, por ejemplo, a Raymond Carver, a Roberto Bolaño, veo a Chesterton, veo a Virginia Woolf, a Cortázar, a García Márquez, Ana María Matute, Horacio Quiroga, el decálogo de Monterroso, ahora que hablabas de Tito Monterroso, las notas sobre el arte de escribir cuentos fantásticos de H.P. Lovecraft. En fin, es un libro muy rico, un libro muy divertido
que nos ayuda a los escritores y a cualquier aficionado a la literatura a entrever los mecanismos internos o secretos que hay detrás de la creación, ¿verdad? Detrás de la creación, porque además el libro está dividido en varias secciones. Hay una sección dedicada a los poetas, otra sección dedicada a los periodistas, ¿verdad? Otra dedicada a los cuentistas, otra dedicada a los novelistas, donde tenemos decálogos y consejos de Vladimir Nabokov o de Adolfo Bioy Casares, de Elvira Navarro, en fin, Isaac Asimov. Son muchísimos autores. También me parece que es un libro muy original que no se había hecho antes, un poco como tus 3 tomos de los poemas de la poesía, que también me parece muy original esos libros, ¿no? Los poemas que hablan sobre el poema, un poco como la función metaliteraria. En cambio, este otro, el de puntadas de escritores, que yo creo que es complementario del de consejos para escritores, pero este me parece más chusco, me parece mucho más como que divertido en el sentido de que son puras anécdotas, anécdotas sobre la escritura y sobre los mismos protagonistas de la escritura, los mismos autores. Aquí tenemos un montón de anécdotas de Henry Miller, de Montaigne, de Molière, de Pollock, de Benito Pérez Galdós, que es un autor extraordinario, de Churchill, de Chekhov, de Luis Cardosa y Aragón, Gómez de la Serna. Tenemos un montón, muchísimos, Woody Allen, Dante Alighieri, anécdotas. Vamos a empezar con consejos para escritores, ¿te parece? ¿Cómo surgió la idea? Que, insisto, es muy original. Tuvo creo que 2 ediciones, antes se llamaba de otra manera, después le cambiaste el nombre a Consejos para Escritores. ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, una vez estábamos platicando contigo en el taller hace muchísimos años y viste que yo tenía para mis clases, recogía estas preceptivas y tú me diste la idea, tú me dijiste, oye, ¿y por qué no haces un libro con estos decálogos? Fíjate que no recuerdo. Sí, no, yo sí lo tengo muy presente. Recuerdo que fue por la noche, recuerdo la circunstancia, todo lo recuerdo. Y creo que nunca te había agradecido, ¿verdad? Tú Yo me creo diste, que no. tú me diste la idea. Lo que pasa es que tú nunca dejas de ser maestro. Tú hasta cuando estás relajado y platicando con uno te pones en un plan magisterial. Y me diste un buen consejo. Me diste el consejo de hacer consejos para escritores, nada menos. Nada más que en ese entonces se llamaban credos, perdón, Decálogos y credos. decálogos. Decálogos, credos y mandamientos para oficiantes de la escritura. Así le puse al primer tomito. Por ahí lo tengo. Pero luego me di cuenta que era un título muy largo y que en realidad todos son consejos, hasta las poéticas, las reflexiones que hacen los autores sobre... Y muchos no han hecho decálogos expresamente hechos así como decálogos. Yo Por los... ejemplo, Juan Bosch. Juan Bosch escribió los apuntes sobre el arte de escribir un cuento y tú lo convertiste en decálogo. Exactamente. Y también fue idea tuya. Tú me facilitaste los artículos de Juan Bosch. Tú tenías fotocopias de... Los tengo ahí todavía guardadas. Tú me diste esos artículos. También Nabokov no los escribió, ese lo tomé de un libro que le publicó Taurus. De ahí saqué lo que a mí se me hacía interesante. De varios autores yo los he armado. Ricardo Piglia también. Creo que también tomaste de su libro y hiciste un decálogo, ¿verdad? Sí, Y hay unos muy irónicos, ¿verdad? Hay decálogos casi todos. Los de casi Borges, todos. el que no es decálogo porque tiene como 18 consejos de Borges, el de Carlos Drummond de Andrade, muchos, Bolaño. Ujú, Creo que todos son juguetones. Todo, el de Tito Monterroso es muy lúdico. El de Juan ujú. Villoro, hecho a partir de que es un homenaje a Tito Monterroso, su maestro, también es muy lúdico. Casi todos tienen esa ironía que siempre me Ujú. ha llamado a mí la atención. También hay otros muy serios, muy que van al grano, que dicen lo que realmente piensan, que Como creen, Horacio Quiroga, como Horacio como Quiroga. Quiroga.
¿En qué crees que le pueda servir a la gente este libro Consejos para Escritores? A los aficionados a la literatura, a los que quieren escribir. Porque yo noto que hay muchas contradicciones, es decir, lo que dice un autor puede que no lo diga otro, lo que Sí. dice un autor sobre el cuento o sobre el ensayo, otro lo desdice. Me parece una gran aportación a la teoría literaria. Como no hay una teoría literaria, hay muchas teorías literarias, porque la palabra teoría proviene de theo, que significa Dios, y es contemplación, es contemplar a Dios, es contemplar a los dioses, theo, oreo. Este sentido de la contemplación, yo creo que lo tenemos aquí muy claro en el libro. ¿Cuál crees que tú que sea la utilidad de la obra? Fíjate que en principio yo lo puse como pie de entrada a mis clases, así me lo propuse. Dije, voy a empezar con este decálogo para propiciar el enfriamiento, para que se suavice, ¿no? Porque ves que la clase siempre está expectante y siempre hay tensión, ¿no? Al principio. Entonces, una forma de distensar, dije, es hablando de este escritor, por ejemplo, alguien que es muy bueno para este es Stephen Bissinsey, por ejemplo, ¿no? Entonces, les leo, les hago comentarios y que ellos al mismo tiempo empiecen a hablar para que se arme el diálogo, ¿no? Cosa que casi nunca se logra, pero yo con ese propósito lo hice. Fíjate que desde el título parece que hay un punto polémico. ¿Te acuerdas lo que decía Juan Carlos Sonetti? Cuando a él le preguntaron que si quería mandarle un mensaje, entonces dijo, "Ay, así dice en el decálogo que yo armé también ahí en el libro, dice, en esta recopilación, dice, no, dice, yo no soy nadie para mandar, para mandar mensajes. Dice, quien quiera un mensaje que se contrate una agencia de mensajería. Este, creo que es polémico porque no hay consejos, no se pueden dar consejos, ¿no? Más bien desaconsejar. Bukowski, por ejemplo, Ujú, no es un buen modelo a seguir, aparentemente. Creo ujú. que lo hice con el fin de poner a dialogar, como tú muy bien lo dices, de poner a dialogar a los autores, que vean las contradicciones, que vean que no hay uniformidad, que la literatura es una creación constante. Y a través de estos juegos literarios, me parece que es una forma más agradable de entrarle, ¿no? A la teoría, como tú bien lo señalas, yo nunca lo pensé así. Lo voy a pensar a partir de lo que acabas de decir. Yo no sabía el origen de la palabra teoría, es maravilloso. Es que todos los días se aprende algo. Contigo siempre se aprende, pues. Y el librito, que fue así, fue una cosita, una cositilla así. Eran poquísimos, eran los decálogos que yo llevaba para mis clases en la UNAM, me acuerdo, porque ahí retomamos nuestra amistad. ¿Te acuerdas que nosotros estudiamos juntos la licenciatura? Este libro es maravilloso, Pero realmente lo lo hice, recomiendo fíjate, mucho. Sí, ajá, sí, perdón, te interrumpí. es que iba a leer algo que así lo abrí al azar y me salió el punto número 6 de Hemingway, que Ah, dice, buenísimo. quiero escribir como Cézanne pinta sus cuadros. Cézanne empezaba con todos los trucos, después destruía todo lo que había pintado hasta ese momento y entonces empezaba de verdad. Eh, El trabajo del escritor no es nada más la inspiración, no solo son las musas, no es solo tener emociones y sentir, es trabajar. Lo que decía Faulkner, ahí en el decálogo de Faulkner, que yo armé a partir de entrevistas que le hicieron, por cierto. Dice 99% de trabajo, 99% de sudor, 99% de disciplina, uno Ujú. por ciento de inspiración. Y Picasso Borges repetía mucho esta frase, se la atribuyen a Borges, porque Borges nunca dijo como dijo Picasso, decía, si la inspiración existe, a mí siempre me encuentra trabajando, ¿no? Pero es una frase de Pablo Picasso. Es interesante porque Yola Benton le regalaba este libro a sus colegas pintores, y una amiga común que tú y yo tenemos, Lucía Álvarez,
se Ujú. los regala a sus discípulos que hacen música, a los creadores musicales en la Facultad de Música. A mí, la que me sorprendió por primera vez con esto fue Yola. Me dijo, es que esto es para los pintores también. Fíjate, y sin pensarlo, yo no creí, pues, no me imaginé que tuviera esos alcances. Pero no lo hice yo para que sirviera, porque estaría loco, ¿no? Yo pienso que los libros no son para, bueno, en el fondo todo sirve, pero no lo hice con ese objetivo Ujú. de que sirviera para, lo hice para que se divirtieran. A veces los objetivos se pierden y uno puede encontrar la utilidad en lo que sea. Sí. En una Por ejemplo, florecita pequeña uno encuentra con belleza, encuentra solaz, encuentra paz interior con ver una florecita que ni se ve, ¿no? Todo tiene eso ya es útil. Y este libro, pues, bello, bello y útil, puntadas, como decía Horacio, ¿no? exacto. Este libro, puntadas de escritores, que tenemos acá, qué bonitos diseños hace Carlos Adam Paul, ¿verdad? Sí. Los diseños de Él portadas. él es un artista. Carlos Sí, Adán Galindo Rodríguez, sí, él es un sí. artista, sí. Y este libro es divertido, muy divertido. Ante todo, es para pasar el rato, para divertirse. Por ejemplo, hay entre aforismos, Yo las yo me primeras fui entre aforismos, anécdotas, sentencias. pocos aforismos, sobre todo los que hacen girar la cabeza, fue los que escogí. Pero fíjate que este lo empecé con las anécdotas chuscas de alguien que me cae muy mal y no me gusta como escritor, Camilo José Cela. Ujú, A partir de que te acuerdas de esa anécdota de cuando se quedó dormido en la corte, porque él era diputado franquista. Por eso me cae mal, entre otras cosas, ¿no? Y lo reconvino el presidente de la Junta de Debates y le dijo, despierte, señor Cela, que está usted dormido. Y le dijo, no es cierto, estoy durmiendo. Y el otro le dice, pues para el caso es lo mismo. No, le dice, porque no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo. Y así, ¿no? Empecé con ese y con Borges. Creo que del que más anécdotas tengo es de Borges, ¿no? Que tenía un sentido del humor impresionante. Ese hombre era, Borges era un gran humorista, sí, igual que Kafka también en el fondo. sobre todo, los que lo Sí. estigmatizan por su posición política bien podrían buscar rastrear el sentido de la ironía y el sentido del humor de Borges. Tal vez ahí lo disculparían un poco, ¿no? Por ejemplo, Borges decía, yo soy conservador porque es la mejor forma del escepticismo. En el fondo era un escéptico, no creía en nada, y Sí, entonces era conservador porque era lo más cómodo. sí, 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 sí. Sí. por Por ejemplo, ¿no? ejemplo, estigmatizan a Borges, que fue a reunirse con la Junta Golpista Argentina, y también fue Ernesto Sábato, ahí está la foto, ¿no? O sea, no hay... Pero a Sábato lo adora la izquierda y a Borges lo estigmatiza, ¿no? Y ahí estuvieron los dos, porque o iban o los mataban, también fueron Claro, aterrorizados, ¿no? Hay que ver ese aspecto también, ¿no? En qué circunstancias, en qué contexto, pero sobre todo hay que ver el humor, ¿no? Hay que ver el sentido. ¿Quién sabe si Borges con ir a saludar a estos asesinos no les estaba mandando un mensaje? Yo creo que en el fondo sí, se estaba burlando de ellos, pues. claro. Fíjate que, bueno, no sé, te interrumpo. Como Padilla, el caso Padilla en Cuba, que lo hicieron firmar una carta retractándose en el régimen castrista, porque también los otros tienen lo suyo, ¿verdad? También los republicanos mataron a Ramiro de Maeztu, no solo los falangistas mataron a García Lorca, también los republicanos se cobraron con el gran ensayista Ramiro de Maeztu, el autor de Don Quijote, Don Juan y la Celestina. Pero bueno, Si ya Armando son Pereira hizo un ensayo publicó un libro. sobre eso. Sí, Sí. Armando Pereira tiene un excelente ensayo sobre los asesinatos de García Lorca y de Ramiro de Maeztu. Son cuestiones, son cosas que pasan en la realidad. Pensé que hablaba de los republicanos estadounidenses, tú hablas de los republicanos españoles. Sí. Sí, de los españoles, ¿no? Pero bueno, en fin, No, los eh, republicanos estadounidenses no tienen sentido del humor.
pobres, pues, pobres, se Sí. están perdiendo sin sentido del humor, por eso hacen lo que hacen, ¿no? Y aquí yo veo en este libro puntadas de escritores. Veo aforismos como este de Albert Camus: el éxito es fácil de obtener, lo difícil es merecerlo. O envejecer es pasar de la pasión a la compasión. Pero también hay anécdotas No, como esas. Ajá. Sócrates, que le fueron a pedir consejo, que si se casaba o no, no sé qué filósofo, y le Ujú. dice, cásate, si fracasas serás un buen filósofo. Aquí hay una de Borges. Supongo, señor, que después de nuestra toma de las Islas Malvinas, su opinión sobre la literatura inglesa se habrá modificado. Y responde Borges: sí, ahora estoy en guerra con Shakespeare y con Sherlock Holmes, y he desafiado a duelo al Dr. Johnson y a De Quincy. Ese es maravilloso, esa respuesta es maravillosa. He desafiado a Sí, duelo cuando le a pregunta a un Tomás de torpe, Quincy. ¿Perdón? le, le pregunta a un torpe periodista italiano, oiga, ¿es cierto que en Argentina todos son caníbales? Y dice, sí es cierto, dice, a todos nos los comimos. Pues No, sí. dice, no, lo estoy recordando más, dice, no es cierto, dice, a todos nos los comimos. Cuando estaban velando a su mamá, es que hasta en esas situaciones Borges era humorista, pues. Le dice una señora que estaba a su lado, le dice Borges, oiga señora, ¿qué le pasa? No, dice, pobrecita Leonorcita, dice, habérsenos muerto a los 99 años, ¿por qué no se esperó, dice, para llegar a los 100? Y le dice Borges, veo señora que es usted una gran aficionada al sistema decimal. Oye, o lo que decía de la democracia, esa curiosa, ¿cómo decía de Borges sobre la democracia? Ese curioso abuso de la estadística. Sí, Es un poco como lo de la tiranía de las masas. Aquí tengo esta anécdota de Borges que viene también aquí en este libro. Dígame, maestro, ¿qué sentido metafísico tiene su firma? Y Borges se toma su tiempo. Pero ¿qué sentido metafísico va a tener? Soy ciego y hago lo que puedo. Muy, sí. muy, muy, muy buen libro, lleno de anécdotas. De Es que fíjate que sin proponérmelo, Valle parece Inclán también que está. Ujú. lo que yo he buscado siempre es proporcionarle herramientas a los escritores. Pues muy bien, Carlos, muchísimas gracias por tu participación y por hablarnos de estos dos libros, Consejos para Escritores, y también Puntadas de Escritores. Muchas gracias y gracias a todos ustedes también por vernos, por escucharnos. Si les ha gustado el video, pongan me gusta y también, por supuesto, suscríbanse al canal y pueden poner todos los comentarios que sean. Y si son humorísticos, mucho mejor. Gracias, Carlos. Gracias, que estés muy bien y saludos a tus oyentes Hasta luego. videntes. Adiós. Adiós.